Vamos con las noticias de las 7, con la ayuda, como siempre, de don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del miércoles 15 de mayo hablando de la ley de amnistía, precisamente porque el Senado ha reiterado la existencia de un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía. De esta manera, el presidente del Senado, Pedro Rollán, anunciaba ayer en el Pleno del Senado la aprobación del veto de la ley de amnistía. Ahora la proposición de la ley se remite de nuevo al Congreso, que deberá levantar dicho veto en una votación plenaria que se solventará por mayoría absoluta. Por su parte, durante el Pleno del Senado, la bancada del Partido Popular ha tachado la norma de obscena y de ser un fraude democrático. Esta amnistía es el primer paso de la deriva populista del señor Sánchez hacia una adulteración iliberal de nuestra democracia. Era Alicia García, la portavoz del PP, un argumento parecido al empleado por Vox, quienes afirmaron que se trata de una amnistía realizada por intereses y fines propios para que Sánchez siga en el poder y Puigdemont se libre de la cárcel. Los socialistas se defienden asegurando que las urnas catalanas han validado esta ley. Los resultados en las elecciones en Cataluña el pasado domingo ponen de manifiesto que España no se rompe, que Cataluña no se va y que al PP se le ha caído el discurso. Así lo afirmaba Toni Magdaleno, portavoz del Partido Socialista. Por último, los partidos separatistas siguen asegurando que esta ley es solo el primer paso para lograr su meta de un referéndum de autodeterminación. Ahora el balón queda en manos del Congreso, quienes tienen previsto realizar la votación plenaria para levantar el veto, en principio, el próximo 30 de mayo. Ayer se produjo en el Senado un esperpento porque asistimos al teatro que ya estaba previsto. El Partido Popular aprobó un veto a la ley de amnistía, pero retiró su conflicto de competencias con el Congreso. La ley de amnistía, por tanto, ha pasado el trámite del Senado con un veto, es decir, el Senado dice no queremos la ley de amnistía, pero ahora la ley de amnistía vuelve al Congreso y el Partido Socialista, con su mayoría absoluta que tiene con sus compañeros, resulta que va a aprobar la ley de amnistía. Y en paralelo, además de mandar con ese veto, que no sirve para nada, otra vez de vuelta al Congreso la ley de amnistía, el PP ha decidido que retira el conflicto de competencias que había planteado al Congreso por la ley de amnistía. ¿Se acuerdan ustedes de ese movimiento para hacer como que hacían algo? Vamos a plantear un conflicto de competencias, que ya les dije en estos micrófonos. Otro brindis al sol que no vale para absolutamente nada. El Congreso, ante el conflicto de competencias, la mesa del Congreso dijo pasamos el conflicto de competencias por donde nos dé la gana. Y ante eso, ¿qué ha hecho el Senado? Pues nada, retirar el conflicto de competencias. Con lo cual, la ley de amnistía volverá al Congreso y será aprobada. Y el Partido Popular, que podía haberse opuesto a su tramitación, como demuestra que el Partido Socialista votará en contra de la tramitación en el Senado, aprobó tramitarla y ahora se le va a plantear al rey el problema. El Congreso aprobará la ley de amnistía y pasará a la firma del rey. Y lo que el PP podía haber evitado, no se habrá evitado. El rey tendrá que desgastarse firmando esa ley de amnistía. Estupendo, muy bien hecho, Mariano Rajoy. ¿No será que no lo avisamos? Que se podía y se debía no tramitar esa ley de amnistía. Pero todos los listos del mundo mundial salieron a decir por favor, es imposible no tramitarla, jurídicamente se prevaricaría. Bueno, pues mira, el PSOE votó en la mesa del Senado a favor de no tramitar la ley de amnistía, que al final se acabó tramitando solo con el voto del PP. Ustedes han visto que a esos miembros de la mesa del Senado del PSOE que votaron contra la tramitación de la ley de amnistía les haya alguien empapelado por prevaricación. Pues por supuesto que no, porque por supuesto que se podía votar en contra de tramitar una ley de amnistía, igual que se tendría que votar en contra de tramitar una ley que viniera del Congreso, por ejemplo, reinstaurando la pena de muerte. ¿Cómo vas a tramitar barbaridades? ¿Cómo vas a tramitar cosas que están demoliendo el edificio constitucional? Al final, resultado, que la ley de amnistía
ha pasado el trámite del Senado y volverá al Congreso, donde será aprobada. ¿Y qué ha hecho el PP para evitar eso con su mayoría absoluta? Nada de nada, como siempre. Y continuamos con la información de hoy, hablando ahora sí del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del gobierno, Óscar Puente, quien en la tribuna de oradores del Senado afirmó que España tiene 54 provincias. Me gustaría que estos debates, los debates en materia de infraestructuras, fueran un poco más racionales, un poco menos viscerales, que no se introdujera permanentemente el criterio del agravio. Somos los peor tratados. Pues oiga, hay 54 provincias en España, si las 54 dicen lo mismo, es evidente que 53 se equivocan. Y eso, mire, tiene un nombre, que es la irresponsabilidad en esta materia y el populismo y la demagogia en materia de infraestructuras, que desde luego no es la mejor receta para abordar este debate en este país. Muchas gracias. El ministro ha tenido este lapsus en la tribuna de oradores del Senado mientras defendía la gestión del gobierno frente a los trenes de cercanías y trataba de eximir a Renfe y a Adif de las culpas por los incidentes en la red ferroviaria nacional. Dicho error es calamitoso, teniendo en cuenta que en el Reino de España existen 50 provincias y 2 ciudades autónomas. 54 provincias, dice el ministro ilustrado, don Óscar Puente. Hombre, imagino yo que don Óscar Puente tiene asesores que le escriban los discursos, con lo cual no sé si el error será suyo o del asesor iletrado que pueda haber elegido. Tampoco es que tenga demasiada importancia el error, pero me pregunto, ¿sabe don Óscar Puente cuántas provincias hay en España? No sé, se me plantea esa duda. ¿Tiene tiempo don Óscar Puente, con tanto bloquear gente en Twitter y con tanto no resolver ningún problema del transporte ferroviario en España, tiene tiempo para informarse de algunos aspectos básicos de nuestra realidad política? Pues no lo parece. No sé si es desconocimiento, no sabe que existen 50 provincias, o es un simple lapsus. Pero si es un simple lapsus, estoy intentando preguntarme de dónde sale el 54. Es decir, ¿por qué a Óscar Puente se le ocurre precisamente 54 y no 58, 43 o 125? ¿En qué estaría pensando don Óscar Puente? Si alguno de los oyentes tiene algún tipo de intuición de por qué este lapsus de don Óscar Puente, pues por favor que nos lo haga llegar por Twitter o por YouTube. En fin, don Óscar, 50 provincias, 2 ciudades autónomas. Mucha atención a esta noticia porque dentro de las reacciones sobre las elecciones del 12M en Cataluña hemos conocido un tuit de Vicente Aspitarte, senador del Partido Popular por Granada y exdelegado del gobierno en la Junta de Andalucía, quien ha cargado contra los resultados electorales por el crecimiento de partidos que ha calificado de extrema derecha y extrema izquierda. A través de la red social X ha hecho una suma de los escaños obtenidos por Vox, Alianza Catalana, Junts, CUP, Podemos, para apuntar lo siguiente: entre los partidos de extrema izquierda y los de extrema derecha suman en Cataluña 58 escaños, 1.345.000 votos y el 43% de los votos. Ha resaltado el senador las críticas de los votantes y los opositores a los populares no han tardado en llegar, ya que el senador ataca directamente a Vox, que es su principal aliado en más de 5 comunidades autónomas. ¡Ay, don Vicente Azpitarte! Que es la segunda vez que usted incide en lo mismo. Ya hace no tanto acusó a Vox de filofranquismo o algo por el estilo. Ya no recuerdo muy bien el episodio, sí recuerdo pues que se metió usted otra vez en otro charco. Eso sí, luego llegan las elecciones al Senado y usted quiere que la gente que vota a Vox para el Congreso le vote a usted para senador. Bueno, no resulta demasiado inteligente la estrategia de andar insultando a tus electores, porque insulto es que usted se permita la pasada de meter a Vox en el mismo saco que a las CUP, que a Junts o a RC. Es decir, que equipare usted a Vox con golpistas. La cuestión
don Vicente, no va de izquierda a derecha, no va de nacionalismo periférico frente a españolismo. No. La cuestión va de respetar las reglas del juego, es decir, ser demócrata o no serlo. Dentro de los que respetan las reglas del juego, pues puede haber distintas opciones políticas y no pasa nada por ser de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionista o incluso ser nacionalista catalán. Se puede ser perfectamente en un sistema democrático como el nuestro nacionalista catalán sin por ello estar fuera del sistema. Siempre y cuando respetes las reglas del juego. Ejemplo, pues alguien que diga yo quiero la independencia de Cataluña y la voy a perseguir por los métodos legalmente previstos, que son pues una reforma constitucional que permita introducir dentro de la Constitución el derecho de autodeterminación y luego pediré un referéndum. Eso sería una postura perfectamente razonable. Razonable en el sentido de respetar las reglas. Yo me opondré a esa postura y al final, pues bueno, la gente votará y con el voto se decide quién tiene razón en una democracia. Pero usted está metiendo en el mismo saco a Vox y a quienes no es que mantengan posturas nacionalistas o de extrema izquierda, es que tienen una postura contraria a los fundamentos democráticos, porque no aceptan las reglas de juego. No aceptan que la Constitución marca unas reglas para su propia reforma. Ellos quieren la independencia de Cataluña por las bravas. Vox respeta las reglas del juego. Por tanto, es un insulto para los votantes de Vox, don Vicente Azpitarte, que usted equipare a su partido con quienes son golpistas, con quienes son antidemócratas. Y en segundo lugar me llama la atención el eje que ha elegido usted. Entre los de extrema izquierda y los de extrema derecha suman... hombre, podríamos haber elegido el otro eje. ¿Qué tal? Entre los que quieren dinamitar España y los que la quieren conservar unida suman no sé qué. Y entonces, entre medias de esos dos, los que quieren dinamitar y los que quieren mantenerla unida, es decir, Vox, pues hay dos partidos que están en algún limbo, PSOE y PP. ¿Qué quieren PSOE y PP, don Vicente Azpitarte? Pero todavía más grave es que usted parece que le da asquito Junts, RC. ¿Le da asquito el PSOE? Pregunto, don Vicente Azpitarte, ¿el PSOE sí es razonable, no como Vox, que es de extrema derecha, y CUP, que es de extrema izquierda? ¿El PSOE es un partido razonable, homologable, con el que se puede hablar? Me interesaría saber su opinión. ¿El PSOE que ha indultado a los separatistas es un partido con el que se puede hablar? ¿El PSOE que ha pasado las competencias de prisiones al PNV y que ha puesto en la calle a prácticamente todos los etarras, incluidos con delitos de sangre, es un partido con el que se puede hablar, don Vicente Azpitarte? ¿El PSOE es un partido, teniendo en cuenta toda la corrupción que le rodea, con el que se puede hablar, don Vicente Azpitarte? Son ganas de insultar a quienes más se parten la cara por España. Porque mientras que Vox se opone al golpe de Estado con todas sus fuerzas, el PP y la gente como usted, don Vicente Azpitarte, continúa pactando con el PSOE, continúa lanzando guiños a ese que usted finge que le da asquito, que es Puigdemont. A ver, don Vicente, antes de hablar de Vox, lávese la boca, ande. Y continuamos la información con esta noticia en clave económica porque se confirma que el precio en origen del aceite de oliva vuelve a escalar. Resulta que después de varias semanas de baja el precio del aceite ha vuelto a subir, según confirman algunos expertos, debido al fin de las lluvias en algunos lugares de la península. Lo cierto es que el precio de este recurso se ha incrementado en un 300% desde abril de 2021, momento en el que inicia la crisis de precios. El informe elaborado por el Ministerio de Agricultura
Agricultura compara los precios de 100 kilogramos de aceite en el 2021 y en el 2024, arrojando una diferencia alarmante, pasando de costar 240 euros los 100 kilogramos a 760 euros la misma cantidad de aceite. Las estadísticas también arrojan que las exportaciones caen en un 5.5% y que la marca blanca sigue aumentando sus precios. Estos datos contrastan con los arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, que afirma que la inflación ha crecido un 3% en el mes de abril, lo que ha hecho que los alimentos y las bebidas no alcohólicas suban en un 4.7% su valor en el mercado. Bueno, pues muy bien. ¿Cuánto han subido sus sueldos en los últimos 3 años, queridos oyentes? ¿Han subido un 200%? Es decir, ¿se han triplicado sus sueldos? ¿No? Bueno, pues entonces resulta que ahora el aceite de oliva les es mucho más caro de comprar, porque el aceite de oliva sí ha triplicado su precio en 3 años. Estamos ante una auténtica ofensiva para empobrecer a Occidente, lo cual implica empobrecer a las capas media y baja de la población. Por supuesto, los que mandan, los que parten el bacalao, los dueños de grandes empresas, los políticos, los dueños de grandes medios de comunicación, todos esos pues van a vivir estupendamente como llevan viviendo estupendamente toda la vida. Pero ustedes no. Ustedes tienen ahora que pagar los alimentos mucho más caros, otra vez se dispara la inflación de los alimentos y en algunos es escandaloso. Por ejemplo, el aceite de oliva, uno de los productos estrella de nuestra forma de alimentación, uno de los productos pues que más quiere consumir la gente y uno de los productos que cada vez menos gente está en disposición de consumir por el incremento de los precios. Pero eso sí, el Congreso de España se va a dedicar en unos días a aprobar la ley de amnistía, porque eso sí es urgente, el dar indultos a quienes dan golpes de Estado contra la democracia, contra la Constitución, contra la libertad y contra España. Para eso sí tiene el gobierno tiempo, para preocuparse de indultar a Puigdemont. ¿Para qué más tiene tiempo el gobierno? Para preocuparse del bienestar económico de los españoles, no. Para preocuparse por el precio de los alimentos, tampoco. Pero para preocuparse algunos ministros del gobierno por la participación de Israel en Eurovisión, eso sí. Para apoyar a los terroristas de Hamás, siempre tiene tiempo una parte del gobierno. Y la otra parte, la parte sanchista, pues esa calla mientras sus antisemitas de cabecera escupen su odio en todos los foros en los que pueden. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Las elecciones catalanas no han sido, como ya analizamos ayer, precisamente un enorme resultado para el Partido Socialista. El Partido Socialista sube, sí, pero a costa de que sus socios se hundan, lo cual dificulta enormemente la formación de gobierno en Cataluña y complica un poquito más la situación política general en España para Pedro Sánchez. Pero el hecho es que por haber subido en votos y por haber ganado, pues hombre, a la hora de la propaganda no duda el Partido Socialista en utilizar los resultados y ante cierta gente ese tipo de retórica cuela. Por ejemplo, cuando dicen que la ley de amnistía pues ya ha quedado aceptada con las votaciones en Cataluña. Bueno, están utilizando esas votaciones, están utilizando el voto de la gente que dio su confianza al Partido Socialista de Cataluña para decir que eso sirve de validación de la ley de amnistía. Hombre, no creo que ningún votante del Partido Socialista se pueda hacer el sorprendido a estas horas de que su voto iba a ser utilizado precisamente para eso. Igual que tampoco creo que ningún votante del PP pueda hacerse el sorprendido cuando su voto vaya a ser utilizado para seguir fingiendo que se hacen cosas para parar el golpe mientras no se hace nada. Y lo veremos en los próximos días. Bueno, ya lo acabamos de ver ayer.
con la retirada del conflicto de competencias en torno a la ley de amnistía que el Senado había planteado para hacer como que se hacía algo. En fin, ya somos todos mayores y sabemos lo que votamos. Y lo que se vota, se cosecha. En la información internacional seguimos hablando del conflicto de Israel contra Hamás en Rafah, porque ayer se presentó uno de los mayores golpes del ejército israelí en contra de este grupo, dando de baja a casi 80 terroristas. Israel profundizó su ofensiva en Rafah gracias al avance de sus tanques y además dio de baja a decenas de terroristas de Hamás en la mayor batalla librada en Gaza en los últimos 2 meses. El combate tuvo lugar en el norte de Gaza, en Jablaya, donde la división 98 de las fuerzas de defensa israelí lucharon y dieron de baja a un aproximado de 80 combatientes de Hamás, destruyendo lanzacohetes e instalaciones de fabricación de armas en el corazón de Jablaya, según explicó el contraalmirante Daniel Hagari, portavoz israelí. Las fuerzas de defensa israelí ya se habían adentrado profundamente en Jablaya entre el sábado y el domingo, sin embargo tuvieron que esperar hasta el martes para poder encontrar y enfrentar a una cantidad importante de las fuerzas reconstruidas de Hamás que se han trasladado a la zona del norte de Gaza. Bueno, pues ya el ejército israelí ha empezado la fase final de la ofensiva para hacerse con el sur de la Franja de Gaza y se ha adentrado en la ciudad de Rafah. Ya saben ustedes que hace unos días Israel había tomado el control de los 2 pasos fronterizos que conectaban esa zona con el uno con Israel y el otro con Egipto, y ya saben ustedes que Israel se había hecho con el control del aeropuerto internacional que estaba situado entre esos 2 pasos. Y ahora, a pesar de las advertencias de Estados Unidos, a pesar del chantaje inaceptable de un gobierno Biden que se enfrenta a unas tensiones internas insoportables con el tema del apoyo a Israel, a pesar de los pesares, Israel, como había anunciado, pues sigue adelante con su ofensiva y ha empezado a tomar el control del resto de la ciudad de Rafah, la última que ya queda en manos de los terroristas de Hamás. Y vamos con doña Laura Fernández Cañas de OK Diario para que nos diga qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Buenos días, don Luis. Hoy deberían de estar muy atentos a la portada de OK Diario los oyentes de Radio Libertad, pero sobre todo la mujer de Pedro Sánchez, porque hemos hablado en exclusiva con el director de la licenciatura Fake de Begoña Gómez y, entre otras cosas, le ha asegurado a los micrófonos de OK Diario que no se trataba de un título oficial. Y no solo eso, también ha hablado el dueño de la Escuela de la Mujer del Presidente y ha dado datos como que no le pidieron selectividad y que el coste de la matrícula era de 50.000 pesetas. Y de la Moncloa al Ayuntamiento de Madrid. Eso sí, con un panorama muy distinto. José Luis Martínez Almeida amplía su mayoría absoluta hasta los 30 concejales a costa de Más Madrid. Ya lo saben, les esperamos con más en OK Diario.